esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Ernesto Arias, es actor y director. Ernesto, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, hablamos con usted porque, además de por su condición de asturiano, lógicamente porque empieza ya con los ensayos de La Casa de los Celos y Selvas de Ardenia. Está escrita por un tal Miguel de Cervantes, ¿no? Pero es un texto que no se conocía mucho, ¿no? No, la verdad que las comedias de Cervantes han quedado un poco olvidadas, apartadas. Él escribió 8 comedias y la verdad que las gentes del teatro no han puesto mucha atención en ellas, especialmente en esta que nunca se había representado de una manera profesional hasta ahora. Bueno, aunque usted es experto en teatro clásico, ¿supone un reto especial hacer una obra inédita de Cervantes? Sí, desde luego, es un desafío muy estimulante y quizá por eso la hemos seleccionado. Siempre me gusta tratar de explorar los textos que se han quedado un poco apartados y olvidados. Mi anterior proyecto como director fue El animal de Hungría, un texto de Lope de Vega que se pudo ver en Asturias en varias ocasiones, hecha por el colectivo Alatok, que también era una obra nunca representada, y ahora, gracias a la iniciativa de la Fundación Juan Mars, de la mano de Veranos de la Villa y la inestimable implicación del Festival Iberoamericano de Clásicos en Alcalá, el Festival de Almagro, el Festival de Peñíscola, incluso el Festival de Olmedo y la colaboración del colectivo Alatok, podemos abordar esta comedia de Cervantes nunca representada. ¿Me equivoco si digo que este texto es un laberinto emocional? Para nada, no. Efectivamente es un laberinto emocional. Cervantes hace algo parecido, la única referencia así que a mí se me ocurre, que para que la gente lo pueda entender, es El sueño de una noche de verano de Shakespeare, donde en un bosque confluyen diferentes universos, un universo de popular, el universo de hadas y un universo de nobles, ¿no? En las selvas de Ardenia hay personajes del mundo caballeresco, del mundo carolingio, sacados, que Cervantes los saca fundamentalmente de los Orlandos, el Orlando furioso y el Orlando enamorado. Hay personajes pastoriles de Arcadia, del universo pastoril, hay personajes mitológicos, hay alegorías como la alegoría del Castilla, y todo eso para crear un laberinto emocional de los personajes en un universo mágico que creemos que va a dar como resultado una función muy divertida y muy entretenida. ¿Y conservan, además del texto original, digamos, una puesta de escena también clásica o está adaptada? Bueno, la puesta en escena está adaptada. A mí me gusta trabajar como director y relacionarme con los textos clásicos, no para hablar yo a través de ellos, sino para a partir de los recursos que disponemos, que a veces siempre nos parecen limitados, somos así la gente de teatro, pues a partir de esos recursos tratar de allanar el camino y de sembrar para que la obra hable por sí misma, no para hablar yo como creador a través de la obra. Creemos que el equipo artístico somos una especie de facilitadores o mediadores entre el autor y el texto histórico y el tiempo histórico y el espectador de hoy en día. Evidentemente, los recursos que propone Cervantes en el propio texto no son asumibles hoy en día, y ese es uno seguramente de los motivos por los que la obra no se ha montado durante todo este tiempo. Él propone un juego con una maquinaria teatral que es inasumible, a no ser por una producción que se fuera como los musicales de hoy en día que se ven en Madrid, ¿no? Nuestros recursos son más limitados, entonces hay que agudizar el ingenio, y entonces es verdad que la puesta en escena está adaptada un poquito, pero simplemente como facilitadores para que el público de hoy pueda entender y disfrutar de un texto que está escrito hace 400 años. A lo mejor digo alguna barbaridad, Ernesto, pero le escucho y pienso, a lo mejor es que Cervantes escribió un guión de cine más que una obra de teatro. Desde luego, para nuestro imaginario de hoy es mucho más fácil acercarse a la obra con esa percepción cinematográfica, ¿no? Yo me imagino lo que podía haber sentido un empresario teatral de la época de Cervantes cuando Cervantes le puso el texto sobre la mesa, y seguramente quedó absolutamente desconcertado diciendo, ¿pero esto qué es? Esto no se ha hecho nunca. Y eso es porque Cervantes tenía un espíritu absolutamente innovador y renovador. Seguramente él había estado en Italia y ahí había visto todas las posibilidades
que le ofrecía la tramoya y la maquinaria teatral, que era la tecnología, la última tecnología, y entonces las trajo a España. Sin embargo, en España pues estaba el monstruo de la naturaleza, como el propio Cervantes la llamaba, que es Lope de Vega, y la tendencia teatral iba por otros derroteros. Y entonces pues estas obras, como dijo el propio Cervantes en el famoso prólogo a la edición de 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados, pues las metió en un cajón y las condenó al perpetuo silencio. Gracias a la iniciativa de la Fundación Juan March, la sacamos de ese cajón y la ofrecemos al público hoy en día. Bueno, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho, digamos, esa opinión suya de qué es lo que hubiera pensado un empresario de la época de Cervantes cuando le vino Cervantes con el texto. Pero, ¿qué pensó usted cuando lo leyó? Bueno, pues pensé que era un desafío muy estimulante y que había que saldar esta deuda con Cervantes. Es verdad que la obra tiene muchas dificultades y seguramente el motivo por el que nunca ha sido representada es, en la época de Cervantes, por este monstruo de la naturaleza, Lope de Vega, que estaba, y las tendencias teatrales iba por otros derroteros. Luego, más adelante, es cierto que los estudios académicos y la crítica académica no calificó muy bien este texto y lo calificaba como verdadero disparate, ¿no? Luego, más adelante, cuando la crítica ya la miró con otros ojos, es cierto que las tendencias teatrales de hoy en día pues parece muy difícil de asumir una obra que tiene más de 32 personajes, 26 de ellos de los que hablan, otros son figuras que aparecen pero no hablan, una maquinaria teatral donde en las acotaciones Cervantes dice que aparece, por ejemplo, una nube con un ángel que se descuelga del cielo, aparecen llamas del fondo del escenario, aparece una figura del demonio que aparece con la trampilla, ¿no? Aparece una princesa de Catay en caballo seguida por una dueña que viene en mula. Es decir, el juego de tramoya es muy complicado y entiendo que un productor de hoy en día diga, pues oye, ¿y esto cómo se hace? Esto hoy en día, nosotros lo hemos podido hacer gracias al formato dramaturgo invitado de la Fundación Juan March, donde hemos tenido un tiempo de exploración e investigación con el texto en varias etapas. Una primera etapa de 3 meses, Brenda Escobedo, que es la dramaturga, y yo, donde hemos tenido 3 meses utilizando todos los recursos de la Fundación Juan March, especialmente la biblioteca, para entender y darle coherencia a un texto bastante complejo y bastante difícil. Después de esos 3 meses tuvimos otros 3 meses de investigación escénica con los actores y con los diseñadores, y luego hemos comenzado los ensayos. Hemos tenido una primera etapa de ensayos en lo que es la sala de ensayos y hoy entramos en la Fundación Juan March a lo que es la residencia técnica. Sin todos estos recursos hubiera sido imposible abordar este proyecto y de esta naturaleza. Es muy interesante, Ernesto, porque yo tenía apuntado aquí precisamente qué consistía la investigación que desarrollaban en torno a este texto, pero desde su experiencia, ahora que ya están empezando los ensayos y que imagino que pronto estrenarán, ¿qué le parece el resultado que está quedando? ¿Qué opinión tiene? Bueno, a mí me encanta, a mí me fascina, me gusta. Cuando uno está en un proceso creativo, es verdad que puede perder cierta objetividad, ¿no? Nosotros lo encauzamos y lo encaminamos para un espectáculo ágil, divertido, muy entretenido y con mucho humor y con mucha magia. Y creemos que eso pues, va a ser hacer las delicias del público. Lo que ocurre es que el resultado, hasta que no se enfrenta al público, uno nunca sabe cómo va a ser, ¿no? Estamos trabajando y sembrando para que eso sea así. Yo creo que es un texto que, leído sobre el papel, se hace complejo, pero visto en la representación es muy fácil y va a ser muy entretenido. Y ahí Cervantes demuestra su sabiduría teatral. Él, cuando escribió, no escribía pensando en un producto literario, sino un producto teatral, en un producto hecho para la representación, para la escena. Y creo que eso se va a ver. Mire, dice usted, Cervantes muestra su talento como dramaturgo. A veces lo tenemos ahí un poco olvidado, ¿no lo valoramos lo suficiente? Como dramaturgo, desde luego que no. Es decir, hay una paradoja en Cervantes. Cervantes es uno de los autores del siglo de oro clásicos que más está presente en los festivales de teatro clásico y en las programaciones de teatro clásico. Sin embargo, suele estar a través mediante los entremeses, que algunos de ellos se han representado mucho,
Y sobre todo, pues adaptación de su narrativa, adaptación del Quijote, de sus novelas ejemplares y luego muchas obras escritas sobre su figura, sobre la propia figura de Cervantes. Pero curiosamente, las 8 comedias, es decir, su concepción teatral no ha llamado mucho la atención. Eso es porque yo creo que Cervantes era tan innovador y renovador que no fue bien entendido después del todo. Hoy en día se le empieza a entender mejor y lo demuestran los estudios académicos, los nuevos estudios que hay de sus obras. Ha habido varios intentos a lo largo de la historia de nuestro país teatral de hincarle el diente a las comedias de Cervantes, pero en nuestra investigación hemos descubierto que la comedia que más se representó fue Pedro de Urdemalas, que se hizo 4 veces, La Entretenida, que se hizo 2 veces, y luego el resto solo se hizo una vez, nada más. Los Baños de Argel, que la dirigió Francisco Nieva, La Gran Sultana, en un espectáculo glorioso de Adolfo Marsillach hace muchos años, El Laberinto de Amor, que dirigió Juan Pastor, pero solo se habían representado una vez cada función, y La Casa de los Celos y Selvas de Ardenia, curiosamente, ninguna. Eso demuestra que las gentes del teatro hemos puesto muy poca atención en la concepción dramática de Cervantes, y ese reconocimiento que tiene como autor narrativo, desde luego no lo tiene como dramaturgo, y yo creo que merece por lo menos la atención. Mire, empiezan los ensayos, ¿hay fecha ya de estreno? Sí, aquí en la Fundación Juan Mars el estreno es el 12 de julio, dentro de la programación de Veranos de la Villa. Es verdad que hacemos una presentación antes en el Festival Iberoamericano de Clásicos en Alcalá, que es el 29 de junio, tras lo cual vamos al Festival de Peñíscola, y luego en el Festival de Almagro, y luego en el Festival de Olmedo, y luego deseando que puedan salir muchas más funciones en todo el territorio nacional e internacional. Ojalá fuese así. Me encantaría, por ejemplo, que se pudiera ver en Asturias, en mi tierra. Bueno, de hecho, le iba a preguntar ahora si vendrá a Asturias. ¿Algún contacto ha habido o algo, sabe? Estamos en negociaciones siempre. La persona que lleva la distribución está tratando de presentar el proyecto y evidentemente tenemos que invitar a los programadores a ver la función, pero ya sabes que estamos en un momento donde se están constituyendo los ayuntamientos, donde todo esto paraliza un poco lo que es el tema de las programaciones en los teatros, ¿no? Pero vamos, yo tengo bastante confianza en que la función se pueda ver en Asturias. Esperemos que sí. Ernesto Arias, actor y director, muchas gracias por hablarnos tanto de este gran desconocido teatral que es Miguel de Cervantes. Esperemos que puedan venir aquí a representarlo y por qué no ir a verlo, porque a mí la verdad me han entrado muchísimas ganas. Muchísimas gracias a vosotros por el interés.